Bien, entonces vamos a empezar explicando cómo se trabaja con un código contable. En primera instancia, te decía que tenemos que saber leer un código contable, ¿no? Un código, para leerlo tenemos que leer los dos primeros dígitos en forma conjunta y el resto uno por uno. Por ejemplo, si deseo leer este código, yo lo leería 40.1.1 o en todo caso 40.1.1. Pero no podemos leer 4011, 4011, 4011, no. Siempre se lee los dos primeros dígitos en forma conjunta y el resto uno por uno. Ya. Ahora, todo código, por la cantidad de dígitos que tiene una denominación. Por ejemplo, el primer dígito es el elemento o la clase. Bueno, actualmente es elemento, anteriormente se conocía con el término de clase, pero en la actualidad algunos le dicen elemento o clase y se identifica que es el primer dígito del lado izquierdo. Los dos primeros dígitos viene a ser la cuenta principal o simplemente cuenta. Los tres primeros dígitos viene a ser la subcuenta y de 4 a más viene a ser la cuenta analítica o lo que ahora se dice cuenta divisionaria o subdivisionaria. Entonces, ya estamos viendo cómo es la lectura de un código. Estamos viendo que un código, por la cantidad de dígitos, cambia de denominación. Pero lo importante es que todo código tiene un mensaje económico. Por ejemplo, este código, si yo lo quiero leer, ¿cuál es su mensaje económico? Entonces yo tengo que empezar a leer de izquierda hacia derecha. Por ejemplo, el primer dígito me indica que es deuda, ¿no? Porque la dinámica del plan contable señala que todo código que empieza con 4 es deuda. Pero una empresa tiene diferentes tipos de deuda. Tiene deuda con sus trabajadores, con los proveedores, etc. Entonces yo digo, ¿de qué deuda estamos hablando? Porque el patrón ya me dijo que era deuda. Entonces, si quiero saber de qué deuda estamos hablando, avanzo un dígito más. Y la cuenta 40 dice es tributos, contraprestación y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar. Tengamos presente que lo que se aporta al sistema de pensiones, que es el Sistema Nacional de Pensiones, también es un tributo. ¿Qué da el Sistema Nacional de Pensiones? Da la pensión de jubilación. Lógicamente también hay pensión de invalidez, pensión de viudez, etcétera, ¿no? De sobrevivencia. Pero básicamente identificamos que el Sistema Nacional de Pensiones nos da la pensión de jubilación. Ahora, pero para que el Sistema Nacional de Pensiones dé la pensión de jubilación al trabajador, el trabajador tiene la obligación de aportar mensualmente de su remuneración, de su sueldo bruto, tiene que aportar un 13%. Y ese aporte que está haciendo el trabajador es un tributo en calidad de contribución, por los que los tributos son de 3 tipos. Tenemos el impuesto, la contribución y la tasa. Muchos piensan que impuesto y tributo son sinónimos. No, el impuesto es un tipo de tributo, ¿ya? Y como te estoy señalando, ya a su debido momento habrá la clase de este punto del tipo de tributos, pero ya te estoy dando un avance. Que hay, como tributos tenemos el impuesto, la contribución y la tasa. Ahora, lo que se aporta al Sistema Nacional de Pensiones es una contribución, pero es un pago de tributo. Ahora, el sistema de salud viene a ser salud, que da atención médica gratuita, pero para que el sistema o de salud dé atención médica gratuita, ¿no? La empresa tiene la obligación de pagarle a salud para que salud atienda a su trabajador. Pero lo que paga la empresa, que es un 9%, estamos hablando de salud regular, porque hay salud regular, hay salud SCTR, hay salud vida, o sea, salud tiene sus regímenes también, pero el común es el de salud regular, el que permite que los trabajadores tengan atención médica gratuita. Pero te decía que para que el trabajador tenga atención médica gratuita, la empresa tiene que pagarle a salud.
Y ese pago que hace la empresa de salud también es un tributo en calidad de contribución. Entonces, acá dice tributos, contraprestación y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar. Bajo lo poco que te he explicado qué es el Sistema Nacional de Pensiones y qué es el Sistema de Salud, qué es el salud, ya sabes que esto, lo que se aporta a estas entidades también son tributos. Entonces, este término largazo significa simplemente tributos por pagar. Así estaba en el plan contable anterior, simplemente decía tributos por pagar. Ahora lo han agrandado, pero el significado es lo mismo. Ya. Entonces, siguiendo con esta explicación de que un código tiene un mensaje económico, el primer dígito ya nos dijo que era una deuda. Avanzamos un dígito más y ahora ya sabemos que es una deuda tributaria. Pero los tributos se pagan a los acreedores tributarios. O sea, acreedores tributarios son los que cobran los tributos. Ahí tenemos al Estado, que es el gobierno central. Tenemos al municipio, que es el gobierno local. Tenemos a instituciones públicas como salud, etc. Entonces, acá nos preguntaríamos, ¿de qué deuda tributaria estamos hablando? Y avanzamos un dígito más. Y la subcuenta 41 es gobierno central, o sea, Estado. Entonces, si yo leo ya los tres primeros dígitos, yo diré que acá me están hablando de una deuda tributaria con el Estado. Pero al Estado se le paga el IGB, el ISC, el impuesto selectivo al consumo, etc. Entonces yo digo, ¿de qué deuda tributaria con el Estado estoy hablando? Entonces avanzo un dígito más. Y la cuenta analítica 4011 es impuesto general a las ventas. Entonces, si yo veo este código, ¿cuál es el mensaje económico? Que acá me están hablando de una deuda tributaria con el Estado por el impuesto general a las ventas. Entonces, así es la lectura de un código, ¿no? Entonces, pero ahora viene la pregunta. Ya, profe, y si lo que empieza con 4 codifica deuda, ¿qué codifica lo que empieza con 1, con 2, con 3, etcétera, ¿no? Eso es el siguiente punto que se te va a explicar. Pero lo primero ya que sepamos que un código contable tiene un mensaje económico, que tiene un tipo de lectura y que cambia de nombre por la cantidad de dígitos que tiene. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es analizar para qué sirven los códigos que empiezan con 1, con 2, con 3, etc. ¿No? Eso está en la siguiente página. Pasemos a la siguiente página.